Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión Juan Diego Vargas y hoy vamos a ver fin de la cuarta plaga. Estamos en Éxodo capítulo 8 y ahora vamos a ver la sección de los versículos del 29 al 32 que dice así: Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara nada, una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces este pasaje finaliza el relato de esa cuarta plaga, la de las moscas, destacando el cese de la aflicción a petición de Faraón y una vez más la persistente dureza de su corazón, tal como Jehová había predicho. Y aquí entonces vemos del versículo 29 al 31 cómo está lo que es la intercesión de Moisés. Y hay una promesa que Moisés da a Faraón cuando dice: y dijo Moisés: he aquí yo salgo de contigo, y rogaré a Jehová que aparte de Faraón y de sus siervos y de su pueblo los enjambres de moscas mañana. Con todo, Faraón no me engañe, mas no dejando ir al pueblo ofrecer sacrificio a Jehová. Moisés acepta la petición de Faraón para rogar por el cese de la plaga. Sin embargo, añade una advertencia directa. Moisés exige honestidad y lealtad de parte de Faraón y le dice que no lo engañe más. Es decir, que no vuelva a romper su palabra, su promesa, una vez que la plaga sea retirada. Esto muestra la sabiduría de Moisés al anticipar, la posible deshonestidad de Faraón que ya se había dado en las otras plagas. La oración y el cumplimiento, lo vemos del 30 al 31, dice: entonces salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó las enjambres de moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, ni una mosca quedó. Moisés entonces, como vemos, cumple su promesa de interceder por Faraón. La respuesta de Jehová es inmediata y total. La plaga de moscas es completamente retirada de Egipto, sin que quede una sola. Este acto demuestra la respuesta de Dios a la oración de sus siervos y su absoluto control sobre la plaga, confirmando su poder sobre toda la creación. Y aquí, al final de la lectura, tenemos lo que es la recaída y el endurecimiento de corazón de Faraón. La promesa incumplida. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y tampoco dejó ir al pueblo. A pesar de haber experimentado el tormento de la plaga, haber rogado a Moisés y haber visto el alivio inmediato del juicio divino, Faraón vuelve a romper su promesa. Una vez que la presión desaparece, su corazón se endurece de nuevo. Esta es la reafirmación del patrón que Jehová había predicho desde el principio. Y tenemos acá también un cuarto punto, que es la naturaleza de la obstinación. Esta naturaleza de la obstinación, que este versículo no implica que Dios forzara a Faraón a ser malo, sino que permitió que la inclinación natural de Faraón, su orgullo, su rebelión, la soberbia que tenía Faraón de decirse: yo soy Dios aquí en la tierra, que recordemos que los faraones tenían esa creencia, se manifestaba plenamente. El endurecimiento de Dios es el juicio de permitir que Faraón persista en su propia voluntad obstinada, a pesar de la clara evidencia de la verdad. Y entonces acá entramos en lo que son las lecciones espirituales. La persistencia de la promesa divina. Dios es fiel a su palabra, tanto en el juicio como en la liberación. A pesar de la obstinación de Faraón, el plan de Dios para liberar a Israel avanza inexorablemente, o sea, se iba a cumplir. El peligro de la ingratitud y la dureza de corazón. Faraón es un trágico ejemplo de cómo la ingratitud y la dureza de corazón pueden llevar a una persona a rechazar repetidamente la misericordia y la verdad. El alivio del sufrimiento no siempre conduce al arrepentimiento genuino si el corazón no está dispuesto a someterse a Dios. El otro
La otra lección espiritual es la veracidad de la palabra de Dios. La predicción de Jehová sobre el endurecimiento del corazón de Faraón se cumple en cada etapa. Esto nos enseña la absoluta veracidad y fiabilidad de la palabra de Dios. Dios sabe lo que está en el corazón del hombre. Y como decimos, o como nos enseña la palabra, lo que Dios dice se cumple. La última es la importancia de la oración genuina. Aunque Faraón no se arrepiente, la respuesta de Dios a la intercesión de Moisés subraya el poder de la oración. Dios escucha a sus siervos fieles. Y entonces acá, no solamente pensando en cómo Moisés oró para quitar la plaga de las moscas, sino también extrapolándolo hacia nosotros. Si nosotros somos fieles y obedientes, nuestra oración llegará bien ante los ojos de Jehová, ante sus oídos, para escuchar, interceder y apoyarnos. Bueno, interceder por medio de nuestro Señor Jesucristo y apoyarnos a nosotros. Siempre y cuando, y también eso es algo muy importante, que lo que pidamos sea justo y necesario para estar en ese futuro reino. Porque muchas veces tal vez pedimos algo y el Señor no lo da y entonces nosotros nos enojamos. Y entonces acá el tema ¿cuál es? Que realmente tal vez estamos pidiendo, como dice la palabra, para nuestros deleites. Dice la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Entonces, algo que es importante es también pedirle en oración que nos ayude a pedir correctamente y que también nos ayude a abrir los ojos cuando lo que queremos no es lo correcto y tal vez no cometamos el error de ensañarnos. Como siempre, esperando que sea de mucha bendición esta lección, nos vemos en una próxima entrega. Que esté muy bien.